Desde los primeros pasos de la humanidad, nuestras sociedades han estado marcadas por una constante división, quienes ejercen el poder y quienes lo acatan. A lo largo de la historia, la fuerza, la astucia o la riqueza han definido quién domina y quién obedece. Hemos presenciado guerras y levantamientos que prometieron romper esas cadenas. Celebramos el fin de los imperios y la caída de los tiranos como triunfos de la libertad. Sin embargo, en pleno siglo XXI, con esas victorias aún presentes en la memoria colectiva, surge una pregunta inevitable. ¿La libertad que proclamamos es realmente una liberación auténtica? En el ambiente expectante de un aula universitaria, las palabras de Simone Weil resuenan con una urgencia inesperada. Este documental nos invita a presenciar una sesión singular donde el docente y sus estudiantes se sumergen en su obra titulada Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Entre biografía y pensamiento, teoría y discusión, la clase se transforma en un espacio de confrontación intelectual. ¿Cómo se expresa hoy la opresión que Weil denunció? ¿Puede una sociedad tecnocrática ser verdaderamente libre? A través de exposiciones, vínculos teóricos y debates sobre neoliberalismo, libertad y utopía, exploramos la vigencia de su pensamiento y su eco en la economía política contemporánea. Este encuentro no solo revisita a Weil, sino que nos lleva a pensar la libertad como un desafío urgente en nuestro propio tiempo. ¿Por qué Simone Weil y por qué relacionar a Simone Weil con los Nobel de Economía hoy? Por dos razones especiales. Porque Simone Weil va a participar muy temprano en el ejercicio laboral y, digamos, Simone Weil va a entrar al corazón mismo de la gran industria, del efecto de la revolución industrial, y va a entrar como obrera, y va a entrar como luchadora social, y va a entrar como campesina, y va a entrar como estudiante, y va a entrar como profesor, ¿no? Que en ella encontramos una relación naturalmente crítica con la máquina, con los efectos de la máquina sobre la descomposición de la humanidad del obrero. Y el segundo elemento importante es que Simone Weil va a descomponer la teoría marxista de la explotación y va a liberar esa teoría de un aspecto muy importante en la concepción que Simone Weil tiene de la antropología humana, y es la condición humana como individuo, como persona, como ser humano, que Simone Weil va a ser muy importante. Simone Weil cruza, digamos, la línea de explotación de la teoría marxista con un elemento muy importante, y es que Simone Weil además ya cree en Dios y naturalmente es una cristiana comprometida. No es una cristiana a la manera de los cristianos que van a la misa normalmente, es una pensadora cristiana, ¿ya? De modo que traerla a ella hoy significa un alivio para la conciencia moral de los economistas. Para empezar, como lo he dicho en varias ocasiones en este curso, me parece muy importante saber el contexto en el que se fundó la historia del autor para entender lo que formó sus ideas. Bueno, entonces Simone Weil nació el 3 de febrero de 1909 en París y nació en el seno de una familia judía. Su padre, Bernard Weil, era un reconocido médico, su mamá, Salomea Weil, era ama de casa y su hermano, André Weil, fue uno de los matemáticos más reconocidos del siglo XX. A los 16 años entró en el Liceo Henry IV para pasar luego a la Escuela Normal Superior de París. Ahí compartían aula con Simone de Beauvoir. Supongo que la han escuchado por anterioridad. Ella fue una muy buena escritora de la parte feminista y escribió un libro muy famoso llamado El Segundo Sexo. Simone obtuvo el mejor resultado, las mejores notas y las mejores expectativas en su graduación, seguida de Simone de Beauvoir. Entonces, Simone dijo de Weil en una ocasión: una gran hambruna había sacudido China y me dijeron que ella prorrumpió en sollozos cuando recibió aquella noticia. Esas lágrimas me obligaron a respetarla aún más que por sus dotes de filosofía. La envidiaba porque tenía un corazón capaz de latir por todo el mundo.
Su relación más tarde se rompió cuando discutieron sobre esta hambruna y Wawa quería decir que en vez de zanjar la felicidad carnal de los hombres dándoles comida, se debía entregar un sentido a la existencia. A lo que Wei contestó: se nota que usted nunca ha pasado hambre. Ella escribía en periódicos de izquierda y conducía charlas y clases sindicales, por lo que se nota desde una temprana edad, para esta época tenía aproximadamente 23, 24 años, su compromiso y su verdadera noción de lo que considera como justicia social. A los 25 años ella se retiró de la docencia para entrar a trabajar en unas charlas y vivir lo que sentían las personas oprimidas desde carne propia. Ella dijo: allí recibí para siempre la marca de la esclavitud, como la marca de hierro candente que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más despreciados. Después me he considerado siempre una esclava. También escribió en una carta a su amiga Albertine Tenor: al ponerse ante la máquina, uno tiene que matar su alma 8 horas diarias, el pensamiento, los sentimientos, todo. Y estés irritado, triste o disgustado, tienes que tragártelo. Debes reprimir en lo más profundo de ti mismo la irritación, la tristeza o el disgusto. A pesar de que no le gustaba la guerra, decía que se inclinaba más por la actitud que tomaban las personas que se cruzaban de brazos. En 1943 fue diagnosticada con tuberculosis, pero debido a su negativa de aceptar una ración de comida superior a la de los refugiados y de dormir en el suelo para solidarizar con aquellas personas que estaban sufriendo en Francia, murió el 24 de agosto de ese mismo año. La pregunta que tengo ¿es posible lograr una conciliación entre la técnica y la dignidad humana? ¿O la técnica necesariamente lleva a la subordinación impersonal que Wade critica? Bueno, la técnica en la parte física, en la parte material, va a llevar a la subordinación siempre, porque tiene esta estructura de jerarquía inherente. Es decir, cualquier tipo de técnica productiva va a llevar a la división entre el trabajo intelectual y el manual. Esto inevitablemente tiene una naturaleza de subordinación. La subordinación se traduce en opresión. Como lo venía comentando Sofía en la última parte, la única forma de contrarrestarlo no sería aboliéndola, sino estando consciente de ella, estando consciente de que hacemos parte de una gran máquina, pero que tenemos esta humanidad aún restante en nosotros. ¿De qué modo esta crítica nos invita a repensar la relación entre moral, conocimiento y poder? ¿Y qué implicaciones tendría para los valores de la sociedad contemporánea que sigue depositando su esperanza en el avance técnico? Lo que ella encuentra que, digamos, que es luminoso en el sentido del argumento que desentraña de modo central, digamos, su trabajo sobre opresión y libertad, está en el hecho de que por un lado ella trata de revelar las condiciones de límite que tiene el materialismo histórico y particularmente la sociedad industrial y la máquina, los límites que tiene la interpretación del trabajo, la interpretación de la libertad, la interpretación del ser humano, al estimar las categorías con las cuales ella se defiende. Por un lado, los estados de conciencia individual, la libertad individual, la moral individual. Entonces, ese desplazamiento que ella encuentra en la condición humana es fundamentalmente lo que le falta a la interpretación capitalista digamos, del bienestar y a la interpretación marxista como crítica al capitalismo. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que Bale va al fondo del ser humano para considerar que cualquier sistema, ¿ya?, podría ocupar el lugar de la máquina en el sentido metafórico, pero siempre está, digamos, la posibilidad de considerar que en el fondo la libertad no tiene que ver con una materialización del ingreso o no tiene que ver con, digamos, con los indicadores convencionales del bienestar, sino fundamentalmente con el hecho de que cada ser humano pueda realizarse él mismo, ¿ya? Y en este caso, el obrero, ¿cuándo deja de ser obrero? Cuando es un ser humano individual, cuando él puede plenamente desarrollar su conciencia. Por ejemplo, lo que tenemos en el doblaje de la revolución industrial hoy es un panorama también dependiente en el que hay una relación de amo y esclavo, ¿ya? Pero la meta fundamental, digamos, de quien piensa la libertad o de quien critica la opresión
es desarrollar, ¿ya?, un estado de conciencia y una libertad que le permita moralmente no ser superior al medio, no que la moral sea superior a los modos de producción, sino que estar consciente de esa opresión, o sea, ser consciente de los medios de opresión es ya una base para la libertad individual. Bajo la postura de Simón, se plantea que estamos autodeterminados bajo un sistema que ni siquiera los que lo dirigen lo entienden. ¿Por qué? Porque el sistema que se ha desarrollado a lo largo del tiempo ha adquirido una complejidad que incluso se necesitan diferentes especializaciones para lograr entenderlo, lo cual nos hace dependientes no solamente del sistema, sino de otras personas. Y esto nos autodetermina nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque al formar parte de un sistema tan grande, solo nos transformamos en simples engranajes y nuestro valor moral e intelectual en el trabajo pierde su autoridad. ¿Por qué? Porque ahora formamos parte de un sistema que no comprendemos, en el que se tienen en cuenta una fatiga tanto física por el trabajo que realizamos y una fatiga mental al no sentirnos parte de algo. Por lo tanto, se propone una liberación, pero no una liberación de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de estas, perdería el sentido de nosotros mismos. Es estas mismas obligaciones las que nos mantienen cuerdos, sino entender unas obligaciones que nosotros mismos intentamos y formamos parte y no seamos como un sistema ajeno a este. Esto lo puedo relacionar con un libro que leí alguna vez que se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, donde nos proporcionan una visión amplia de una sociedad ciega que se proporciona a través de una pandemia, donde cada vez generación tras generación tras generación están encerradas en un círculo y siguen cierto dogma que lo asemejo mucho a cómo la autonomía se va perdiendo cada vez más dentro de este sistema que critica Simón. ¿Cómo articulas la idea de que Simone Weil, de que la técnica y la organización moderna sustituyen al amo visible por una máquina social? Perfecto, mira, antes cuando se hablaba de dictaduras, o sea, también se presentan este tipo de dictaduras actualmente, ¿no? Estamos hablando de un ente que está visible, tangente, es una persona que está dirigiendo de manera totalitarista una nación, ¿no?, etcétera. Pero hemos trascendido a una parte del sistema productivo que nos lleva a una dictadura invisible de la que muchas personas no están conscientes, y es la maquinaria, la gran máquina a la que pertenecemos, que termina por ser la estructura de producción de nuestro mundo actual. Entonces, la técnica y la jerarquía de esta producción de la que somos dependientes y a la vez somos obreros en ella, nos lleva a este reemplazo entre un amo tangente, un amo visible y una dictadura simbólica. Yo quisiera empezar mencionando un apartado donde se menciona que de vez en cuando los oprimidos consiguen deshacerse de un grupo de opresores y reemplazarlo por otro. A veces incluso consiguen cambiar la forma de opresión, pero pues siguen oprimidos. Esto lo quisiera relacionar un poco pues con los tratados de paz y todo el conflicto armado que se dio en Colombia, especialmente con el tratado de paz que se dio, donde hemos mencionado en clases anteriores que el tratado de paz, pues digamos que eliminó del poder que tenían ciertos grupos en territorios, este poder que se dio en base a privilegios y a control de recursos, pues era el fin de su poder en el territorio. Y como al eliminar este poder, pues otra opresión se dio y se transformó, como vimos. Lo ideal era que el Estado entrara a ser el garante y el que liderara el poder en esos sectores, pero pues se vio que en Colombia no sucedió este hecho y que estos territorios, digamos, esa eliminación de poderes por parte del grupo de la FARC fue reemplazado por otros grupos armados. Y en relación al neoliberalismo que hemos mencionado, pues se ha mencionado que del sistema que llevábamos mundialmente, pasó al neoliberalismo, se siguen manteniendo las mismas formas de opresión, que en sí, pues la idea de opresión se sigue manteniendo a pesar del cambio de sistema. Bueno, yo quisiera comenzar planteando principalmente si Colombia es un país libre. Podemos considerar principalmente que sí, primeramente, ya que tenemos democracia, tenemos libre mercado y tenemos la libertad de poder elegir lo que nosotros queramos y tomar libres decisiones. Pero si nos centramos más bien en lo que dice el texto, podemos considerar que seremos libres en cuanto al sistema económico, pero en cuanto al sistema personal no tanto, porque el autor consideraría esto como una libertad a medias, ya que la sociedad actual ya no es dominada por cadenas o por tiranos, sino que es dominada más que todo por las mismas personas, porque actualmente vivimos en un opresor moderno, el cual es llamado como un individualismo exagerado,
en el que cada quien piensa por sí mismo y sus intereses propios. No somos libres en cuanto porque hemos estado adaptando una servidumbre voluntaria. Esto quiere decir que así vivamos en un mundo que sea corrupto, que sea intolerante, nosotros ya lo hemos normalizado. Que hay un alcalde o presidente corrupto, listo, eso ya es lo que hemos vivido toda la vida. Nosotros mismos hemos estado adaptándonos a esto. Entonces, esta es una de las principales razones por las que no somos libres. O sea, Colombia es un país libre, pero solamente en el sentido económico. En cuanto a lo personal, seguimos siendo oprimidos, porque hay muchos sectores y zonas de Colombia donde la educación, la democracia es muy pobre. Principalmente eso, nos falta educación, justicia y moral colectiva, porque cada uno piensa por sí mismo. Siento que son dos planteamientos que son utópicos, pero son necesarios para marcar límites pues en lo que se espera. Por ejemplo, la autora analiza que pues el ser humano es inevitablemente sometido a la necesidad y a las limitaciones del mundo, pero no puede dejar de anhelar la libertad por su capacidad de pensamiento. La autora plantea también que pues esta idea es muy utópica porque no se va a llegar a... O sea, es una idea muy utópica porque no puede llegar a suceder, pero marca, digamos, como un camino o una orientación a seguir para buscar esa libertad del individuo. Mientras que Jeremy Bentham plantea su idea de la felicidad para mayor número. También se considera utópica porque no se llega a conseguir, pero pues ayuda a marcar o a visualizar el camino que se podría llegar a seguir. Vamos a colocar la reflexión que acabas de hacer sobre el voto de mayoría y la felicidad de mayoría de Bentham con respecto a la conciencia de felicidad de Simone Weil. ¿De acuerdo? Estás frente a una urna para votar. El voto normalmente de mayoría significa que se imita el comportamiento de muchos para elegir a X candidato y el comportamiento de otros se imita para elegir a Y candidato. ¿Cómo es posible que tú determines tu libertad para votar como defendiendo también al mismo tiempo la conciencia plena de que no estás imitando el voto de otros, de que no estás condicionada a votar por el que vas a votar? Te va a votar aunque sabe que su candidato no tiene el respaldo de la mayoría. Pues la libertad está en cuestión de tomar las decisiones independientemente de estas sean buenas o malas, porque eso es lo que me define como persona, me hace ser consciente de mis valores. Correcto. Ahí en ese caso el voto de mayoría no es tan fundamental. El hombre se vuelve esclavo cuando no está básicamente racionalmente en su persona, sino en el pensamiento de los demás o en un pensamiento, ya sea como usted lo decía, que mi mamá dice vote por este candidato, o como también los mismos candidatos que básicamente llegan al populismo o propuestas como muy sensacionalistas. Pues vamos al aula de clase y volvamos a esta pregunta. Cuando usted responde a un examen o cuando usted responde a una pregunta abierta de su profesor y usted se adapta su respuesta a lo que usted presume es lo que le gusta a su profesor, ¿usted está siendo libre o no? No está siendo libre, ¿cierto? Pero vamos a suponer que usted responde aunque su respuesta sea una cuestión crítica y digamos la certidumbre para resolver el problema, digamos, de la ecuación o del algoritmo sea diferente a la de su profesor y del manual. Si su respuesta va orientada a llevar la contraria, ¿aún así se mantiene? Porque la libertad es la bien. existencia Más. basada en mi pensamiento. Bien. Básicamente, como la autora dice, el pensamiento de... Pero mire que la mayoría no la mantiene. Mire que la mayoría... Carlos. El problema sería que muchas veces la libertad se castiga. Entonces ahí estaría lo que propone alguien, por más que yo mantenga mi postura, no sería la aprobada por el Y voy a confesarles a ustedes en dónde está la madurez, después de todo, de un buen profesor. La madurez de un buen profesor consiste en admitir que hay
múltiples formas de resolver un problema y de que hay modalidades diferenciadas para responder a una pregunta. Cuando el profesor se encasilla con que la respuesta tenía que ser como está ahí, ¿ya? Apunte a ese profesor como un profesor que todavía no ha llegado a la madurez, a la madurez en su. Y la adaptación es una forma de fingirle al sistema que todos estamos haciéndolo bien. Si usted tiene maestros o un maestro o un profesor que le permite arriesgar posiciones diferentes, ¿ya? Y que le permite asumir posiciones distintas a las convencionales, decirle al profesor en el examen, no estoy de acuerdo con usted porque, pum, ya, ¿sí? Para mí ese alumno es lo mejor que uno puede tener en realidad no es el alumno que imita, sino el alumno que contradice. El alumno que es capaz de ser contradictor, pero argumenta, no simplemente con el capricho de sí, no, sí, no, sí, no, sino que argumenta, ¿ya? Independientemente de que su argumento vaya orientado a una dirección en la que su profesor no está. Para Simon Weil, la verdadera libertad se define por la conexión consciente entre el pensamiento y la acción, es decir, la capacidad de enfrentarse a un problema, concebir metódicamente una solución y aplicarla eficazmente al mundo. Basándonos en este principio, concebimos esta clase como un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico y la aplicación del conocimiento mediante debates en torno al texto, el neoliberalismo y la libertad en el contexto colombiano, así como a través de comparaciones con otros autores, críticas y reflexiones sobre problemáticas actuales. En este sentido, las reflexiones de Simon Weil conservan una vigencia extraordinaria al señalar que la raíz última de la opresión reside en la separación entre pensar y hacer. Su pensamiento nos brinda herramientas críticas para enfrentar los retos de la automatización deshumanizante, la opacidad de las burocracias y la sensación de impotencia frente a un sistema que parece escapar del control humano. En última instancia, su obra y las ideas que emergen del diálogo en aula nos invitan a devolver la dignidad del pensamiento humano al centro de toda actividad social.